Este programa es clasificación A. Puede ser visto por toda la familia. Boreal Televisión presenta Bienvenidos a Salud a la Carta. Hoy conoceremos desde el punto de vista endocrino y psicológico el tema de la obesidad. Lo abordaremos desde dos ángulos para saber cómo usted puede perder esos kilitos de más y así mejorar su apariencia física y su salud. La obesidad es una enfermedad, problema de salud pública. En tal sentido, los pacientes obesos deben ser evaluados por cardiólogos, internistas, psicólogos y nutricionistas para indicar un régimen alimenticio que le permita cambiar de hábitos y ser insertados nuevamente a su rutina social, pues muchas veces esos kilitos de más limitan al paciente. No es un problema solamente de estética, sino de salud. En la depresión tenemos o aumento de apetito o disminución de apetito, porque pueden haber las dos cosas. Entonces, cuando hay aumento del apetito, va acompañada por una gran ansiedad. Uno dice que cuando hay disminución de apetito es mucho más de carácter más depresivo que de carácter ansioso. Ahora, existe lo que se llama el trastorno mixto ansioso-depresivo, donde se dan las dos cosas. Entonces, puede haber periodos de baja de apetito con periodos también de mayor apetito. Pero sí está muy mezclado. Ahora, una de las cosas a nivel emocional, uno de los aspectos a nivel emocional que son muy considerados en estos casos, es que las personas buscan cubrir con la alimentación vacíos afectivos que tienen, inclusive algunos conflictos emocionales abiertos que han tenido durante toda su vida, pues, y que han permanecido abiertos. Entonces, esos conflictos, esos traumas inclusive a nivel infantil, esas no gratificaciones, como dicen en la parte psicoanalítica, o que eso viene realmente basado en las investigaciones de Freud, que por mucho tiempo se hablaba de la fase oral, que tiene que ver precisamente con todos los trastornos de alimentación. ¿Qué es la fase oral? Ese periodo de los 0 a los 2 años, donde el niño siente esa gratificación, sobre todo por la boca, y que se lo da a su madre. Sobre todo a nivel de lo que es el pecho materno o las sustituciones con la leche de pronto de sustituto, ¿no? Cuando ese periodo queda insatisfecho, ¿verdad? Hay una ingratificación, ¿verdad? De ese periodo, la persona busca gratificarlo en el periodo adulto, pero de manera psicopatológica. En este caso se ve mucho. Por ejemplo, el consumo de cigarrillos está asociado también a la fase oral, el consumo de drogas está asociado a la fase oral, el alcoholismo está asociado a la fase oral y todos los trastornos de alimentación están asociados a la fase oral. En ocasiones puede ocurrir que una persona con sobrepeso u obesidad mórbida nunca pueda perder esos kilos de más hasta que no resuelva su problema emocional. Yo he tenido pacientes donde las emociones realmente son, por decirte, el 90% de la causa de la obesidad. O sea que allí no metemos ya la parte genética, que está demostrado que hay una base genética muy poca, porque realmente la base genética demostrable está de un 5 a 10%. Entonces hay un 90% que es aprendizaje, un 90% que tiene que ver con factores socioculturales, un 90% que tiene que ver con los modelos que yo tengo a nivel de familia, que eso está muy en boga hoy, muy actualizado, ¿verdad? De yo ver que los modelos, los hábitos de la familia, por eso hay que familias de obesos, siempre uno dice, la familia de obesos es por que hay un déficit en ellos de algo, o que hay algo biológico, o que hay algo genético. Y lo que se ha demostrado más es que hay algo de aprendizaje en malos hábitos de alimentación. ¿Hasta qué punto la cirugía bariátrica y las nuevas tecnologías para perder peso pueden ayudar a un paciente a quitarse esos kilos de más? Sí ayudan, siempre y cuando en paralelo, ¿verdad?, haya un asesoramiento a nivel psicológico psiquiátrico. ¿Por qué? Porque previo a eso, por ejemplo, uno puede
indicarle al cirujano, y ahí uno tiene que ser muy drástico en la prohibición de que hay patologías que si están asociadas a la obesidad y al sobrepeso, ¿verdad? Sobre todo, como digo, el sobrepeso después de los 30% de índice de masa corporal, no pueden practicarse el bypass gástrico. Entonces allí fíjate que ya hay una presencia importante del psiquiatra o del psicólogo clínico para poder decir cuáles son estos trastornos. Por ejemplo, yo te diría, un paciente con alcoholismo no debería ser sometido, un paciente consumidor de drogas, un paciente con un trastorno psicótico, ¿verdad? Un paciente de pronto con síndrome de Cushing, o sea que también hay trastornos orgánicos que pueden producir obesidad, que eso son trastornos endocrinológicos, ¿verdad? Por ejemplo, el hipotiroidismo, así como el síndrome de Cushing, pueden producir obesidad. Entonces, cuando hay esos diagnósticos, tanto a nivel endocrinológico como a nivel psiquiátrico, no debería, ¿verdad? Por ejemplo, el trastorno bipolar, ¿verdad? Cuando es un trastorno bipolar, ya hasta inclusive con algunas manifestaciones psicóticas, no puede, ¿verdad? El trastorno unipolar, un trastorno unipolar que es lo que llama uno una depresión mayor, que tiene ideación suicida, tampoco. Y después de la cirugía bariátrica, ¿es necesario que el paciente acuda a una consulta postoperatoria con el psicólogo o el psiquiatra? Porque hay una persona que se va a enfrentar a una nueva estructura corporal. O sea, realmente hay una imagen corporal que ha cambiado. Y al cambiar la imagen corporal, sabemos que la imagen corporal está representada en el cerebro, ¿no? Y si esa imagen corporal cambian también a nivel del cerebro esas sustancias de las cuales hablamos. Y eso produce en la persona efectos emocionales. Si no estamos cerca de esa persona, con un asesoramiento, cómo va a llevar inclusive eso que está viendo, ¿verdad? Cómo vamos a ir tratando aquellos conflictos que ya identificamos en la fase previa y aquellos traumas que identificamos en la fase previa a la cirugía, ¿verdad? Cómo vamos a irlo manejando, cómo lo vamos removiendo y reestructurando de tal manera que dejen de hacer daño, ¿verdad? Cómo la persona se va reeducando en el comer, porque sabemos que queda un estómago bien pequeño, ¿no? Donde está tan reducido que son, inclusive las comidas son 6 al día, con raciones muy pequeñas. Entonces una persona que estaba acostumbrada y una mentalidad puesta en esos momentos donde consumía altos volúmenes de comida, pasar de una manera brusca, eso crea trauma, eso crea un efecto emocional importantísimo. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? La dieta general del niño. ¿Cuántas porciones de vegetales, cuántas porciones de fruta, cuántas porciones de lácteos, que deben ser de 3 a 4 de lácteos, y de proteínas se ha aportado por carnes tanto rojas, blancas como pescado, o se ha aportado por leguminosas, que son los granos, que son mucho más.
ansiedad manipula los cerebros de gordos. Son aquellas personas que se levantan sin hambre, no desayunan, en el almuerzo se comen un sándwich o un snack y durante la tarde o noche ingieren hidratos de carbono que al no poder ser gastados, entonces se convierten en grasa. Y una de las primeras cosas que uno hace en esos pacientes es llevarlos a aceptarse tal cual están. Porque no es el rechazo a mi figura, siendo gordo, lo que me va a llevar a mí a tener otra estructura y aceptar otra estructura, sino que realmente es la aceptación que yo hago de mi cuerpo, inicialmente, así como estoy de gordo, lo que me va a hacer a mí aceptar esa otra nueva estructura en la cual quiero llegar. Tanto que a nivel cognitivo uno puede hacer inclusive visualizaciones guiadas, donde el paciente se acepta tal como está hoy y se hace que el paciente se vea en esa intervención posterior, inclusive mucho tiempo después, 2 años después, la figura que realmente va a tener. De tal manera de que ya uno lo va, por una técnica que se llama desensibilización sistemática, ya lo va adaptando a eso que él va a vivir. Eso sí es una preparación psicológica. A pesar de los cambios alimenticios y de los efectos de la cirugía bariátrica, ¿el paciente podría aumentar nuevamente de peso? Yo he visto en muchos pacientes que me han llegado pues posterior a la intervención deprimidos, pero a consecuencia no solamente del hecho de que volvieron otra vez a engordar, sino también de pronto no volvieron a engordar, pero los pacientes quedan con una flacidez enorme en todo el cuerpo, que les cae realmente partes del cuerpo, eso, como un acordeón, y esos pacientes se sienten súper mal con eso, y ya no tienen cómo hacerse otra intervención. Además tienen que esperar 1 año para podérselas hacer después de la intervención bariátrica, después del bypass gástrico. Entonces, en ese tiempo, ¿cómo hacer para convivir con un cuerpo que antes no lo quería, pero ahora menos lo quiero? Porque me gusta el hecho de yo estar delgado, pero no me gusta verme en el espejo. Entonces hay pacientes que me dicen, pero doctor, ¿cómo me voy a ver bien o cómo me voy a sentir bien? Mire lo que tengo, mire cómo me cuelga. O sea, no puedo sentirme bien, no me gusta verme en el espejo, no me gusta hacer el amor con mi esposa, con mi esposo, porque no me gusta que me vea desnudo. O sea, hay realmente un problema posterior a la intervención que si no está acompañado de la parte psicológica o psiquiátrica, bueno, allí vemos pues cómo se pierden las intervenciones. ¿Qué le podríamos recomendar a una persona con sobrepeso que aún no ha tomado la decisión de rebajar y necesita aceptar su cuerpo? No le sugeriría algo que realizar, porque la persona ya cuando entra en conflicto con eso es porque necesita una ayuda. O sea, una persona que realmente entra en conflicto con eso que está viendo a nivel de los medios de comunicación, con ese impacto, esa invasión de que tiene que estar de esta u otra manera, ¿verdad? Con kilos y todo eso, o las mujeres como una Miss, que reciben esa invasión y ya sienten un conflicto, ya esa persona necesita una ayuda. Pero ¿realmente los gorditos y las gorditas son felices como ellos acostumbran decir? Yo siempre digo que detrás de la felicidad de una persona obesa existe pues algunas cosas que esconde, ¿no? Es así como cuando uno tiene un problema, cuando uno de pronto está pasando por un mal momento y tienes que enfrentarte a la sociedad. Eso lo planteó muy bien Jung cuando hablaba de las máscaras. Entonces nosotros tenemos máscaras que las vamos utilizando en los diferentes roles de la vida. Entonces yo diría que estas personas hacen máscara y también es una coraza con que defenderse del medio, ¿sabes? Porque también uno de los aspectos a nivel emocional que se toca en las personas obesas es que ese caparazón grandísimo de grasa que ellos van acumulando, ¿verdad? De sobrepeso y en obesidad mórbida, es una forma de protegerse del medio. Por tanto, debajo de esa grasa hay un gran miedo a la vida. Existe un proverbio que dice que somos lo que comemos. En tal sentido, podemos cambiar los hábitos alimenticios de los niños, adolescentes y hasta de los adultos. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? La dieta general del niño. ¿Cuántas porciones de vegetales, cuántas porciones de fruta, cuántas porciones de lácteos, que deben ser de 3 a 4 de lácteos, y de proteínas se ha aportado por carnes tanto rojas, blancas como pescado, o se ha aportado por leguminosas, que son los granos, que son mucho más económicos. La adolescencia es la encrucijada de la vida. ¿Qué es lo que los jóvenes no deben hacer durante esta etapa de la vida
para mejorar o profundizar esos malos hábitos? Yo siempre le digo a los muchachos que están en la adolescencia, búsquense una ayuda que sea calificada, porque no todo el mundo está calificado para mandar, indicar ese tipo de merengadas o ese tipo de productos ricos en proteínas, donde después comienza a tener problemas a nivel renal el muchacho. Entonces es importante que sí, hay productos que son muy buenos, pero no a todos les cae bien. Entonces es importante hacer una buena valoración médica, una valoración nutricional y una valoración psicológica, que es lo que siempre hemos hablado, hay que trabajar en equipo. Y si ese niño, vamos a suponer que tenga un retardo de crecimiento, porque es un niño que él entra a los 15 años, 16 años, con baja estatura, hay que estudiarlo a ver si hay algún problema hormonal, o una niña que de repente tenga 16 años y no ha visto su menarquia, que es la primera regla, entonces es importante que vaya a un médico especializado, sea endocrino, ¿verdad? O sea internista. ¿Los niños y los adolescentes pueden sufrir de hiperinsulinismo o resistencia a la insulina? Eso trae muchísimos problemas. Se habla de que uno de los problemas de estabilidad femenina ahorita, que son los síndromes de ovario poliquístico, la causa de ese síndrome de ovario poliquístico es la secreción de insulina o la resistencia a la insulina. ¿Qué significa? Que hay mayor secreción de insulina. Al haber mayor secreción de insulina, esa insulina hace otro trabajo diferente a lo que debe hacer, que él actúa a nivel del metabolismo de los carbohidratos. Entonces empieza a mancharse el cuello, empieza a salir quiste a nivel de ovario, y él puede afectar otros órganos como la tiroides. Puede afectar otros órganos también, como la hipófisis. Entonces hay un exceso de prolactina, eso causa que muchas niñas tengan secreción láctea a nivel de senos, o la galactorrea, y hay que valorar a ese paciente, tanto sea niño como niña. Entonces, los problemas hormonales no son fáciles. ¿Sabe usted cómo se diagnostica la resistencia a la insulina o hiperinsulinismo, como también se le llama? Se ha abusado mucho sobre ese término, resistencia a la insulina. Hay que hacer unos exámenes especiales en sangre, ¿verdad?, en los cuales nosotros vamos a corroborar ese diagnóstico. ¿Cómo? Bueno, mandando a hacer una curva de insulina-glicemia, en la cual nosotros vamos a ver cómo reacciona el organismo en el momento que usted consume algún alimento respecto a los niveles de insulina. Usted debe hacer un cambio en la dieta, le damos las pautas alimentarias. Además de eso, le decimos que tiene que hacer una actividad física cardiovascular, puede ser natación, puede ser las niñas baile, o sea, cualquier tipo de actividad física. Y si en 3 meses ese niño no ha mejorado la insulina haciendo las cosas que uno, entonces ahí se mete. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana.
tocó un tema bien interesante. Habló de la leche deslactosada y de la leche descremada o leche completa. En este caso, ¿hay una intolerancia a la leche o a la lactosa de la leche? Sí. Si nos puede hacer esa diferencia. Sí, hay una intolerancia a la lactosa porque la lactosa es el carbohidrato de la leche. Hay muchos niños que uno ve ese trastorno de que son bebés, ¿ah? O niños que son intolerantes al gluten. Vamos a hablar de todas esas intolerancias y no se diagnostican a tiempo. Son niños que viven timpanizados, llenos de gases, y cuando uno le quita ciertos alimentos, porque uno hace pruebas, por supuesto que hay pruebas a nivel sanguíneo y hay pruebas a nivel de piel, ¿verdad? Para decirnos si ese niño es alérgico a la lactosa, o es alérgico al gluten, o es alérgico a algo de la comida. Pero también usted puede hacer pruebas, ¿verdad? Por lo menos usted prueba, si usted piensa que es la lactosa, usted le da leche sin lactosa, yogures sin lactosa durante un tiempo y usted va a ver que va a mejorar. Si no mejora, entonces quítele, ahora vamos a quitar el pan, pues vamos a quitar el trigo, a ver si es intolerante al gluten, porque es que también puede haber alergias al gluten, puede haber intolerancia al gluten o puede ser celíaco. Son tres entidades diferentes, pero la sintomatología es la misma. ¿Qué significa ser celíaco? El ser celíaco es una persona que no tolera el gluten. El gluten lo tienen los carbohidratos, algunos cereales, por lo menos, y la cebada también. El 5% de estos intolerantes al gluten también son alérgicos a la avena. Entonces es importante que nosotros hagamos un diagnóstico. ¿Por qué? Porque este niño va a ser un niño que va a ser de bajo peso, baja talla, va a tener periodos alternos de estreñimiento con diarrea, ¿verdad? Entonces tenemos tres entidades. Tenemos la entidad del intolerante o el celíaco, ¿verdad? Que es autoinmune, es una enfermedad autoinmune a nivel de vellosidades intestinales. Tenemos también el alérgico al gluten, que es diferente, y tenemos también alergias al gluten mediadas posteriormente a la inmunoglobulina E. Vamos a hablar de eso un poquito. Tiene que haber contacto con el gluten para que haya la alergia. En cambio, los celíacos son alérgicos al gluten desde que nacen, es una enfermedad autoinmune. Entonces, esa diferencia. Pero ¿cuál es el remedio? No consumir gluten. No consumir gluten, entonces consumir panes que se echan con harina de papa, panes que son hechos con harina de arroz, la leche la vamos a cambiar también a veces porque ellos también tienen esa alergia cruzada del gluten con la lactosa, ¿verdad? Entonces usamos cereales libres de gluten, que no tengan trazas de gluten. Es importante que si su hijo es celíaco, intolerante al gluten o alérgico al gluten, ustedes lean sus etiquetas, en la cual no diga ni siquiera trazos. La harina de maíz es excelente, hay cosas que nosotros podemos procesar, por lo menos como las arepas de yuca, las arepas de plátano, o sea, tenemos muchas cosas en la mano como poder hacerle una vida mejor a ese niño. Ahora, ¿cuáles serían los síntomas de ese paciente celíaco? Los gases, flatulencia, mal humor, eczemas, dermatitis. Hay un problema de dermatitis herpetiforme en aquellos que son celíacos, ¿verdad? También hay ataxia cerebelosa, donde el niño pierde el equilibrio. Son niños que tienen bajo rendimiento escolar. O sea, hay mucha sintomatología, pero que es un rompecabezas que nosotros tenemos que. Entonces, simplemente con quitar el gluten, no tenemos ningún otro tipo de medicamento, sino usted quita el gluten y ese niño mejora el apetito, mejora el humor, mejora esos periodos alternos de estreñimiento con diarrea, esa sintomatología digestiva. Entonces, es importante hacer ese diagnóstico. Doctora, así como es un mal hábito que el niño tome el plato de comida y se vaya a ver televisión o se vaya al cuarto, también nosotros como padres, ¿cómo pudiéramos detectar que el muchacho o la niña, el joven, come y va al baño a vomitar o que está perdiendo de una manera acelerada el apetito? Esos trastornos alimenticios, ¿qué orientación nos puede dar? Bueno, primero hay que siempre tratar de comer con ellos. Siempre uno estar pendiente, así como estamos pendientes de que hizo alguna tarea. Vamos a darte el ejemplo. También debemos estar pendientes de la parte de la dentadura. Es importante porque estas niñas, ahorita se ha presentado mucho, estas niñas entre 9 y 12 años que están en esas escuelas de modelaje, entonces empiezan a perder peso y tú les sirves bien, o sea, les sirves unas buenas porciones y no te das cuenta que no está ganando peso, ahí está pasando algo.
Lo primero que tenemos que pensar es que la niña está guiada por ciertos patrones, ¿verdad? En la cual ellas quieren ver estereotipos, que quieren verse delgadas, y entonces ellas comen delante del padre, pero después vomitan o se laxan también, es otra forma. Ese es el caso del bulímico. Del bulímico que come muchísimo sí, y después vomita, y la anoréxica es cuando tú le sirves y la persona come muy poquito, pero puede haber una combinación de anorexia y de bulimia, que es lo peligroso. Entonces hay que estar pendiente de lo que come, hay que hacerle sus controles periódicos con su pediatra o con su médico. Hay que estar muy pendiente de las redes, de estas redes que las atrapan, de esa influencia. Por eso es que también hay que limitar un poco la parte del internet, ¿verdad? Pero si tú estás con ellos, mientras, por lo menos yo sé que hay muchas madres que trabajan, o que trabajamos, pues, pero tenemos que estar pendientes de esos pequeños detalles, de la parte de la dentadura, la parte de las idas al baño. Hay detalles donde nosotros, el tipo de piel, la piel va cambiando, el cabello, caída del cabello, entonces sangramiento en las encías. O sea, hay que estar pendientes de todas esas cositas y hay que estar con ellos comiendo. Tratar de por lo menos hacer 2 comidas. Lo más difícil es el desayuno. Yo como madre pienso que lo más difícil es el desayuno, porque a veces nos levantamos tarde, porque a veces no nos da tiempo de hacer algo para que ellos vayan, entonces nosotros le damos el dinero para que hagan la merienda. Entonces hay que... a veces la merienda es muy tarde en el colegio. Sí, o a veces por lo menos lamentablemente no hay merienda sana, ¿me explico? Entonces lo importante es que salga desayunado. Un buen desayuno, un buen cereal con una buena fruta, un buen lácteo, una combinación de esos 3, con un buen sándwich otro día, de repente con un queso descremado o un queso completo si no tiene problemas el niño, acompañarlo con unos huevos revueltos. O sea, el desayuno es sumamente importante. Ellos van a... Me imagino que influye sobre la captación de la clase, el aprendizaje. Claro. Con la barriguita vacía, me imagino que el aprendizaje... No, por supuesto, eso es igual que cuando hacen deporte, pues esos niños que hacen deporte muy temprano y no consumen algo. Entonces es importante el desayuno, es importantísimo. El almuerzo usted puede estar con ellos y puede, bueno, ver qué grupo de alimentos. A veces las madres se quejan porque dicen que no puedo con el niño. 5 años y no puedo con el niño. Entonces a mí me parece que no, hay que sentarse con ellos, hacerlo de una forma llamativa la comida. Y bueno, y lamentablemente pues de repente obligarlos un poco, que ellos deben comer por lo menos algún vegetal, alguna fruta, tratar de no consumir tantos jugos, tratar de más bien darle la fruta picada, que tenga la fibra, dar una buena merienda, una merienda que a ellos les llame la atención, y la cena también. O sea, hay que estar pendientes de las comidas. Si nosotros como padres no estamos pendientes de eso, nadie va a estar pendiente. Definitivamente, la salud no tiene precio. Y en Salud a la Carta les llevaremos la información y recomendación más importante para que usted pueda alcanzar la calidad de vida en perfecto equilibrio físico, mental y emocional. Los esperamos en una próxima emisión de Salud a la Carta. Boreal Televisión presentó Continúe con Boreal Televisión, Voz Dominicana.